Buenas tardes a todos. Mi nombre es Evelyn Sotomayor, como ya varios asistentes de la reunión ya lo saben. Soy docente de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad Nacional de Catamarca. Y seré la moderadora de la reunión del aula virtual 2. Me acompaña el licenciado Gustavo Rodríguez en su función de técnico de la reunión. Bueno, la verdad que les quiero dar la bienvenida al quinto encuentro de innovación en la enseñanza con la red de Facultades de Ciencias Económicas del NOA y decirles que es un verdadero placer poder continuar con el desarrollo de este evento en la virtualidad y que podamos compartir y tengamos este espacio los docentes para compartir nuestra experiencia de cátedra, ¿no? Que este espacio del encuentro nos brinda. Para no demorar el inicio de las exposiciones, quiero decirles algunos tips que tenemos que tener en cuenta. Uno es, primero que se presenten en el chat, ahora que empezó la grabación, con nombre, apellido y universidad. Luego que cada trabajo debe ser expuesto en un tiempo de 15 minutos. Al minuto 13 o 12 yo voy a interrumpir para decirles que le quedan 2 o 3 minutos para cerrar la presentación. Luego de finalizar todas las exposiciones, vamos a tener 15 minutos para resolver las consultas que realicen en el chat. Mientras se desarrollan las exposiciones, ustedes pueden realizar las preguntas por el chat. Nosotros las vamos a tomar, las vamos a sentar y después las vamos a plantear. Cada expositor debe compartir su PPT, la presentación del trabajo. Y como me dijo Víctor, me estuvo preguntando, vamos a compartir también en el chat un enlace del canal de YouTube de la red FASE, donde ustedes van a poder visualizar el acto de apertura, la conferencia central, los videos que enviaron. Aquellos que enviaron PPTs fueron transformados a videos para que se puedan subir al canal. Y también estas grabaciones van a ser subidas al canal. O sea que va a estar todo el evento en ese canal. Bueno, me parece muy interesante que poder brindarles esta oportunidad a todos y que todos puedan ver luego las reuniones, ¿no? A ver si no me olvido de algo más importante que tenga que decirles. Me parece que no. Así que podemos dar inicio a las exposiciones. El orden es el orden que les llegó a todos en el programa. El primer trabajo del aula 2 es el trabajo titulado Llegó el fin de los foros, el desafío de generar nuevos espacios de intercambio. Y los autores son Castillo Luciana, de Rosa Elisa, Juliano Víctor Eduardo. Es un trabajo de la UNT. Cuando quieran, autores, pueden exponer. Muy bien. Buenas tardes. Bueno. El presente trabajo se titula Llegó el fin de los foros, el desafío de generar nuevos espacios. Estaba empezando el video. Aguardamos, por favor. Vamos a silenciar, lo presentamos acá. Sí. Bueno, nuestro trabajo entonces plantea este desafío de generar nuevos espacios de intercambio entre docentes y alumnos a partir de la experiencia de la poca utilización de los foros que hemos tenido en las materias en las que nosotros participamos. Entonces, a partir de eso, elaboramos este trabajo con las siguientes partes. Una introducción sobre la herramienta de los foros en sí, una caracterización de la generación Z como usuarias de los foros, dado que nuestros alumnos son jóvenes, estamos en los primeros años, entonces son jóvenes centennials. Luego vamos a presentar algunas experiencias de las cátedras de las que formamos parte, nuevos escenarios de interacción que hemos descubierto y conclusiones sobre esto. ¿Todo bien? ¿Escuchan? Bien. Entonces, a esta altura del partido y de la virtualidad, es indiscutible que las TICs han cambiado la forma de enseñar y aprender. Dentro de este contexto virtual, los foros son herramientas digitales muy difundidas, muy utilizadas en los entornos virtuales. Permiten la comunicación en muchas direcciones, no solo desde el docente hacia el alumno, sino entre los alumnos también. Y esto fue una de las primeras ventajas o de las cosas que más se buscó aprovechar de los foros cuando hemos perdido la conexión física dentro del aula, promoviendo también la participación activa, el aprendizaje colaborativo y poder ir monitoreando el proceso de adquisición del conocimiento del alumno, generalmente a través de foros de consultas, sobre todo.
posibilitando un diálogo asincrónico que trascienda el espacio de la clase en sí y desarrollando habilidades lingüísticas de comunicación. Sin embargo, todas estas ventajas no están muy aprovechadas en la práctica y notamos que existe un desfasaje entre todo lo que el foro posibilita teóricamente y el uso real y efectivo que se le da en las aulas. Una de las explicaciones que encontramos surge de esto de empezar a pensar en la generación Z como usuaria de los foros. Los miembros de la generación Z, los jóvenes centennials, valoran mucho la inmediatez, mientras que el foro, como dijimos recién, se constituye en un espacio de diálogo asincrónico. Nosotros teníamos el compromiso como docentes de dar respuesta dentro de las 24 horas siguientes a las dudas, a las consultas planteadas, pero 24 horas ya parece mucho. Entonces se dieron situaciones como la que se ilustra en pantalla. El alumno escribía en el foro y también mandaba un mail avisando de su participación en el foro. Creemos que porque con esto la respuesta podría ser más rápida, el correo lo tenemos sincronizado en el teléfono o algunas cuestiones así, hace que se duplique el medio de comunicación. También la generación Z es muy visual, prefieren las imágenes, mientras que el foro está orientado a la expresión escrita. Entonces, muchas veces recibíamos las consultas por otros medios, como el correo electrónico, con imágenes adjuntas. No es que los foros no permitan adjuntar imágenes, sino que el proceso por el cual se adjunta una imagen a un archivo es un poquitito más engorroso que desde el correo. Entonces, ese es otro punto de discrepancia entre lo que acostumbran nuestros alumnos y lo que el foro permite. También, los jóvenes Z valoran mucho los resultados más que los procesos. En el foro se espera esto de la construcción del saber, de ir aportando cada uno una visión. A veces da una pregunta, les respondemos con otra pregunta, y el alumno quiere la respuesta, quiere el resultado, quiere saber cuánto da el ejercicio 3. Y eso marca de nuevo una distancia. Y por último, comentamos sobre el uso del lenguaje en sí. Los jóvenes tienen un lenguaje propio e informal, con palabras que utilizan y entienden normalmente ellos, muchos emojis, muchos stickers, mientras que el foro precisa cierta estructura. En los foros acostumbramos dejar un saludo, el cuerpo de la presentación, de la consulta en sí, y alguna formalidad en cuanto a reglas de ortografía también se respeta. Bien. Bueno, ahora les podemos comentar algunas de las experiencias que hemos tenido. Los docentes de autores de este trabajo formamos parte de distintas cátedras. Una es la cátedra de Matemática 2, que tiene su dictado formal en el segundo cuatrimestre del primer año de las 3 carreras que se dictan en la Facultad de Ciencia Económica de la UNT. Y la otra materia es Estadística, que es del segundo año. Entonces, entre todas las 2 materias son de los primeros años del cursado. En el caso de Matemática 2, como les comentaba, el cursado propio de la materia es durante el segundo cuatrimestre, pero en el primer cuatrimestre se hace siempre un redictado para algunos alumnos que han quedado libres cumpliendo ciertas condiciones. En el caso del segundo cuatrimestre 2020, siempre cuando termina el cursado se les hace una encuesta a los alumnos, y en esta encuesta el 15% de los alumnos que respondieron a esa encuesta indicaron que usaron los foros como medio de comunicación. Pero se les preguntaba también sobre todas las herramientas que ellos habían tenido disponibles durante el cursado, cuál es la que ellos consideran que había tenido el mayor impacto positivo. Y ningún alumno puso como el foro como el mayor impacto positivo dentro de las herramientas. En el caso del primer cuatrimestre, cambia la metodología porque al ser un redictado, el uso de los foros pasa a ser obligatorio. Pasa a ser parte de los requisitos para poder cursar la materia porque se propicia un espacio de participación activa del estudiante. O sea, cada semana se le va planteando distintas actividades a los estudiantes que tienen que cumplimentarla dentro de los foros. En este cursado, cuando finalizó, también se le hizo una encuesta y para el 48% de los estudiantes el foro fue el recurso más utilizado. Estamos
con una base de 47 alumnos nada más que terminaron el cursado, debido a que ese es el redictado que les indico. Y en cuanto a este cuatrimestre que estamos finalizando, en la encuesta que le estamos haciendo todavía está habilitado, pero vamos con resultados provisorios sobre una participación de 229 alumnos. Solamente el 4% de los alumnos manifestó haber utilizado los foros. Volvemos a que en el segundo cuatrimestre, por la masividad, el uso de los foros es optativo, o sea, está disponible para el alumno, pero como medio de consulta o de acercamiento, no como un uso obligatorio de participación. En el caso de estadística, en el segundo cuatrimestre del 2020, los foros han sido muy poco utilizados y, en este caso, los alumnos manifestaron, en el 89% de los casos de los encuestados, haber utilizado otros medios diferentes a los foros planteados desde el aula virtual. O sea, utilizaron, por ejemplo, grupos de WhatsApp con sus compañeros para comunicarse. Esta herramienta que estábamos, esta cualidad que decía Raquel, de que permitía la interacción entre los alumnos, bueno, ellos la tuvieron, pero en otro medio totalmente diferente del brindado desde la cátedra. Y en este cuatrimestre que está finalizando, de 183 alumnos que rindieron el primer parcial, solamente 6 alumnos habían realizado alguna intervención en los foros. De los 183 cursantes, 6 nada más realizaron alguna intervención. Esto, bueno, nos provoca también el tema de que aparecen nuevos escenarios de interacción para esta generación que es nuestro público. Por ejemplo, son escenarios que son creados y administrados por los alumnos, como los grupos de WhatsApp que forman las agrupaciones estudiantiles. Siempre al iniciar los cuatrimestres comienzan a publicar todos los grupos de WhatsApp de las materias para que los alumnos se inscriban en esos grupos y interactúen entre ellos a partir de eso. En estos grupos normalmente no hay moderadores, o sea, es el mismo intercambio de los docentes, o sea, no hay una intervención, de los alumnos, no hay una intervención docente que modere estas comunicaciones. Son comunicaciones espontáneas, informales, extraoficiales en el sentido de que al no tener una intervención docente, lo que está escrito ahí puede ser, entre comillas, cualquier cosa debido a que se contestan entre ellos. Entonces, al no haber un docente que medie, no hay un aprendizaje regulado o condicionado o acompañado. En el caso de las materias en las que nosotros formamos parte, tenemos escenarios creados a partir de la cátedra, administrados por los docentes. Hemos utilizado la red social Instagram en ambas cátedras, donde son cuentas creadas desde la cátedra, mediadas y monitoreadas por los docentes. En estas cuentas de redes sociales hemos creado una cuenta oficial para la cátedra y con fines didácticos, es decir, que los docentes podamos planificar los contenidos que se van a subir, las respuestas que se van a dar a los estudiantes y, bueno, utilizando todas las bondades que la red social otorga. En el caso de la red social de Matemática 2, se ha utilizado como, por ejemplo, con esta imagen que les estoy mostrando. Es un ejercicio de exámenes anteriores corregidos por un docente, se puso la imagen en la red social y se le planteó una serie de preguntas a los estudiantes. Esta mecánica se utilizó también en los foros, o sea, es una herramienta una actividad que hemos practicado en el caso de los foros, planteándole como pregunta disparadora un ejercicio de exámenes anteriores para que ellos contesten. A diferencia de los foros, donde obtenemos muy pocas respuestas por parte de los estudiantes, podemos ver que aquí, con este sticker interactivo de la red social, tenemos 297 respuestas solamente en 24 horas, cuando el foro normalmente en este tipo de actividad la dejábamos visible una semana y no lográbamos esa cantidad de respuestas. Este es otro tipo de interacción que también se armó, que, de nuevo, con alguna pregunta de examen ya no corregida por un docente, sino planteada para que ellos nos contesten. Y teníamos el sticker de encuesta para que ellos puedan poner que si era cierto o no era cierto, y a su vez que puedan comentar dentro de este cuadro de preguntas y puedan ellos decir por qué creían que era cierto o no es cierto, y podríamos contestarles sobre eso que ellos habían puesto. A su vez, también tenemos en la mensajería directa de la red social muchas interacciones con los estudiantes. Disculpe, Luciana, les quedan 3 minutos de exposición. Bien.
en el que ya vamos viendo que los mensajes directos permiten que los alumnos incluso manden audio, manden fotos que sacan en ese mismo momento con el celular. Permite otra facilidad en la relación con el docente, que muchas veces el foro es un poco más formal, o se podría decir hasta acartonado para ellos, porque es ajeno a lo que ellos usan todos los días. En lo que estamos viendo acá son algunas de las respuestas que los alumnos dejan en esta caja de preguntas y que luego se les comparte a los estudiantes en la red social para que ellos puedan ver lo que respondieron sus compañeros. O sea, de esa manera podemos socializar lo que los propios estudiantes fueron escribiendo unilateralmente. En esto también está ejemplificado la planificación. Se hace una pregunta, los alumnos responden, se les propone subir un ejemplo, los alumnos responden que sí quieren el ejemplo y al día siguiente se publica el video con la resolución del ejercicio. Esa interacción de ida y vuelta fluida en el plazo de 24 horas, con el foro no la hemos conseguido. Y para finalizar, sabemos, no vamos a discutir que los foros fueron una herramienta clave en la implementación de las aulas virtuales y creemos que los foros van a seguir existiendo. Pero dado que las nuevas generaciones de alumnos no los utilizan de la forma que nosotros esperamos, consideramos oportuno repensar cuál era el objetivo que nos llevó a incluir esos foros en las aulas virtuales y evaluar formas alternativas de alcanzar y cumplir ese objetivo. En nuestra experiencia, Instagram demostró ser útil. Es un medio accesible que permite tener cierta rigurosidad oficial, académica, sin invadirle el espacio personal de los docentes, como podría ser un grupo de WhatsApp, pero estamos logrando interacciones enriquecedoras con los alumnos. Hasta ahí. Eso es todo, muchas gracias. Muy bien, chicas, excelente, muy interesante. La verdad que mucho de lo que compartieron, creo que todos los presentes en la reunión nos ha pasado, así que muy, muy interesante. Bueno, continuamos entonces con la presentación del segundo trabajo, segundo pautado en el programa. Es el trabajo titulado Transferencia de nuevas tecnologías de la información y comunicación para comunidades vulnerables de la Puna Salteña, una propuesta interorganizacional en la Universidad Nacional de Salta. Los autores: Plaza Gloria del Carmen, de Escalada Matías, Figueroa Víctor Rubén, Moyana Laura, Pasculi Mónica, y es un trabajo de la UNSA. Cuando quieran, expositores, pueden comenzar. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, mi nombre es Víctor Rubén Figueroa. Soy de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta. Y, a ver, primero que nada, ahí está. Supongo, ahí están viendo la diapositiva, ¿sí? Bueno, nosotros estamos proponiendo entonces en este proyecto la transferencia de nuevas tecnologías de la información y comunicación para comunidades vulnerables de la Puna Salteña. Es una propuesta de intercambio organizacional porque vamos a tratar de integrar, servir de nexo como universidad entre lo que son los organismos del Estado, es decir, los municipios, otra vez representados con los municipios, las empresas mineras que trabajan en la zona y las comunidades vulnerables, las comunidades originarias de la zona. Para eso vamos a tener en cuenta el tipo de región que estamos abocados a trabajar. Se trata de la Puna Salteña, tiene un clima árido, es decir, que tiene bruscas oscilaciones térmicas y escasas precipitaciones que corresponden a este tipo de clima. Por lo tanto, es importante el recurso solar que se utiliza. Hay escasez de electricidad. También el agua es un factor crítico. Y es un bien preciado tanto para el consumo humano como para el consumo de los animales y para todo tipo de sistemas productivos. La agricultura es inexistente en la región. La ganadería se destaca por la cría de rebaños, de ovejas y de manadas de llama que le proporcionan la obtención de lanas y de carne. Pero también es de destacar que mayormente es una zona que
es rica potencialmente en el desarrollo minero. El objetivo entonces de la propuesta nuestra es desarrollar de forma efectiva la transferencia de conocimientos que propicien el desarrollo de capacidades y habilidades tecnológicas mediante el uso de herramientas digitales como eje central para promover la formación de poblaciones vulnerables de la Puna salteña. Este objetivo lo vamos a concretar a través de ciertas etapas. Hemos dividido concretamente 5 etapas que pueden ser trabajadas al unísono o estableciendo prioridades. Primero es necesario tener en cuenta la integración de los docentes, un trabajo que van a requerir la integración de las distintas facultades que están en la Universidad Nacional de Salta. Docentes de todas las facultades van a poder trabajar en este proyecto. Luego vamos a realizar un diagnóstico con respecto a la accesibilidad a Internet en la zona. Vamos a identificar los destinatarios, es decir, las personas de comunidades aborígenes, a través de los caciques, los que se llaman los caciques. Luego vamos a diseñar el acceso a la capacitación, ya sea en forma virtual o, si es necesario, en forma presencial. Y por último, vamos a desarrollar e implementar los contenidos educativos acorde a las necesidades, haciendo un estudio de un relevamiento previo. Les decía entonces que es importante tener en cuenta acá que se trata de unas zonas rurales. Las zonas rurales en este aspecto lo vamos a dividir en dos sentidos. Hay zonas rurales que son pequeñas localidades y otras zonas rurales que son zonas rurales dispersas, donde son zonas que se habitan en territorios abiertos sin constituir centros poblados. Entonces, en ese aspecto hay que tener en cuenta el aislamiento geográfico, las disponibilidades de acceso, la baja densidad demográfica, la carencia de servicio de energía eléctrica. Bueno, entonces este proyecto se pensó en este tipo, creando nodos de conectividad. Estos nodos, en este caso, son 5 en la zona, pero con sede central, un sexto nodo central en la Universidad Nacional de Salta, en Salta. Entonces tenemos Quebrada del Toro, San Antonio de los Cobres, Olacapato, Salar de Pocito y Santa Rosa de los Pastos Altos. Perdón, Santa Rosa de los Pastos Grandes. Esos nodos van a servir de conectividad para poder desarrollar los cursos de capacitación. ¿Qué tipo de actividades vamos a hacer? Bueno, se viene trabajando ya desde el año pasado con relevamiento, con una constante comunicación con las comunidades y para saber el material que necesitamos. Pero, como les decía, necesitamos marcar ciertas etapas. En esas etapas, que precisamente son 6, en la primera etapa vamos a crear el nodo central con la instalación del servidor, la configuración y el almacenamiento de los contenidos educativos. Luego vamos a elaborar materiales educativos a través de una plataforma virtual, Moodle, material audiovisual, cuestionarios, encuestas, todo lo que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, como docente. En la cuarta etapa vamos a hacer una selección de espacios de los lugares donde vamos a desarrollar los cursos de capacitación. Luego vamos a hacer una convocatoria previa, con trabajo previo de relevamiento, como les decía, a través de los caciques, y luego vamos a desarrollar los cursos, ya sea en una modalidad híbrida, como dice acá, porque hay que tener en cuenta si la zona tiene internet o si no tiene internet, y si tiene equipamiento y si no cuenta con equipamiento. En ese caso de que no contara, en el caso más extremo es que no cuenta con equipamiento y a la vez no tiene internet, vamos a proponer la creación de un laboratorio móvil. En ese laboratorio móvil vamos a contar con un servidor, un router inalámbrico, tablet y un kit solar para la alimentación continua. Bueno, los ejes temáticos, les decía, surgen de la constante comunicación que tenemos con algunas comunidades, como Quebrada del Toro, como San Antonio de los Cobres, ¿sí? Bueno, y también con las encuestas realizadas en las minas, con la Secretaría de Minería.
Ahí detectamos entonces que se necesita capacitación en cuanto a tecnología digital, conectividad, ofimática, herramientas web y redes sociales, identificación de recursos disponibles de la región, de tal manera que se le puedan aprovechar, y también se puedan aprovechar los residuos que pueden tener las empresas, ¿no es cierto? Los residuos de las actividades mineras. Luego, los procedimientos que se pueden desarrollar de tal manera de aprovechar esos residuos y también de aprovechar la energía solar. También vamos a realizar cursos que crean concientización con respecto a la minimización del uso del agua. Y también otro tipo de curso es la identificación de tecnologías simples e innovadoras que permitan el desarrollo regional, ya sea a través de las redes sociales, la difusión del turismo, es decir, de que darle las herramientas a las comunidades de que se puedan difundir y conocer en el mundo, ¿no es cierto? Bueno, para no explayarme más, vamos a hablar un momentito, con el tiempo que me queda, sobre la metodología aplicada. La metodología aplicada en este tipo de curso, vamos a utilizar clase invertida o flipped classroom. Este tipo de metodología, básicamente, como ven ahí, tiene sus ventajas, pero básicamente se divide en 3 etapas. La primera etapa es la de preestudio, donde le vamos a brindar todo el material y se desplaya más que nada en una etapa en la cual el alumno hace un autoestudio, ¿sí? Para eso entonces vamos a brindar el material a través de foro, a través de video. Es importante la comunicación permanente para que el alumno tenga un autoestudio previo. Luego está la etapa sincrónica, donde el docente, ya sea presencial o en forma virtual, ataca los puntos más débiles que no se han entendido en la parte de autoestudio. ¿Sí? De esa manera, entonces el contenido se hace más dinámico, más rápido, más interactivo, digamos. Y la última etapa es la etapa postsincrónica, donde ahí afianzamos los conocimientos a través de actividades, tareas y discusiones de foros. Esa es la metodología. Ahora bien, este proyecto, como les decía, pretende llegar a hacer de nexo de estos 3 puntos o focos organizacionales. Por un lado, el Estado el Estado representado a través de los municipios, las comunidades originarias locales y las empresas privadas. En este sentido, entonces, hablamos de responsabilidad social organizacional. La relación entre las comunidades locales y las empresas privadas y el Estado está marcada por diferencias y escasez de credibilidad. Es por eso que tenemos que tener en cuenta que la empresa socialmente responsable es aquella que posee la capacidad de escuchar los intereses de diversas partes, no solamente de los accionistas, de los proveedores, sino también de los consumidores, de la comunidad, del gobierno y también del medio ambiente. Entonces, la universidad va a colaborar en esta relación, generando fortalezas en las poblaciones vulnerables mediante una capacitación activa que permite lograr competencia para integrarse en los medios laborales de la región. La competencia es por el uso de estos recursos entre las empresas mineras y las comunidades, determina la persistencia de los conflictos, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta, en primer lugar, el recurso natural más esencial, que es el agua. El agua es escasa en la región, por lo que comprende que uno de los principales ejes de discusión entre las comunidades y la empresa es el uso del agua, el control y monitoreo del agua, ¿sí? Al formular entonces una estrategia para el desarrollo sostenible, los miembros de las comunidades van a tender a creer que ellos mismos pueden resolver sus problemas y crear su propio futuro, con las competencias adquiridas en la capacitación, sin necesidad de un continuo asistencialismo, ¿sí? Así entonces se aplica el instrumento de responsabilidad social organizacional con el interés
que las actividades mineras actúen sosteniendo el acceso a la capacitación para adquirir competencia, dando su compromiso con el medio ambiente en que se desenvuelve y con la sociedad en la cual forma parte, ¿no es cierto? Víctor, disculpe que lo interrumpa, le quedan 3 minutitos de exposición. Muy bien. Bueno, sí, ya termino. Esta es la última diapositiva. Estas otras conclusiones, tenemos estas 4 conclusiones. Hemos dicho que formamos con este proyecto, queremos llegar a tener una equidad en el manejo de conflictos. El modelo de red se sustenta en tecnologías de bajo consumo. Eso es importante tener en cuenta que el laboratorio móvil va a tener un tipo de tecnología estudiado, presentado por un doctor de la universidad en una tesis doctoral en informática y de conectividad, que utiliza equipamiento de bajo consumo energético. Por otro lado, tiene por objetivo también sustentar los emprendimientos propios de las comunidades y reducir la tasa de desempleo, incrementando el número de capacitados en la región. Bueno, les dejo una sucesión de imágenes en las cuales van a poder apreciar los lugares en los cuales vamos a ir a trabajar. Como podrán ver, hay antenas satelitales, van a poder apreciar paneles solares. Ahí está, esto es San Antonio de los Cobres. Son zonas rurales muy aisladas. Ahí tenemos una vista aérea de Olacapato, donde ahí podemos apreciar las escuelas, los paneles solares. Esta es una vista espectacular de las mineras y de los paneles solares instalados en las minas, ¿sí? Que podemos aprovechar. Podemos aprovechar la conectividad también de las minas. Esto es Salar Depósito. Actualmente Salar Depósito tiene una conectividad de gas y también tiene una conectividad de internet, o sea, tienen acceso a internet. Hace poco se inauguró una plaza para chicos y acá tenemos la instalación eléctrica. Y por último, Santa Rosa de los Pastos Grandes. Este es Santa Rosa de los Pastos Grandes, donde ahí ya estamos trabajando, ya hay conectividad y la escuela secundaria tiene conectividad permanente. Si me permitís, Víctor. Sí, yo quería decir que, dada la complejidad de este espacio socioterritorial y el rol que cumple la universidad, es importante, digamos, tenemos que esforzarnos en la construcción de un pensamiento complejo, ¿sí? E integral que busque una fuerte impronta como respuesta a las comunidades, ¿no? Me parece eso recalcar de este proyecto y que también se vincula con organismos institucionales como los municipios, el Ministerio de Educación y también con las propias comunidades. Y me parece importante también que si este proyecto sale bien, puede ser replicable en otras zonas vulnerables de la provincia como el Chaco salteño. Eso simplemente para dejar también como conclusión y reflexión final. Así es, Ana. Esta propuesta es como un prototipo inicial para luego aventurarnos a ocupar todas las otras zonas vulnerables de la provincia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy interesante, docentes, el trabajo. La verdad que hermosas las fotos. Estuve escuchando con mucha atención, muy lindo el trabajo. Lo leí también, cuando lo leí me pareció sumamente interesante. Continuamos con la tercera presentación. El trabajo es titulado Desarrollo de soluciones informáticas, gestión de capital humano en organizaciones locales a través de equipos interdisciplinarios, interfacultades y en el marco de la extensión universitaria. Los autores son Arce María Mercedes, Fernández Víctor Hugo, Álvarez Margarita María. Es un trabajo de la Universidad de la UNCE. Bueno, buenas tardes, soy María Mercedes Arce. En realidad nuestro trabajo, no solamente somos 3 integrantes, sino somos 5 integrantes que hemos trabajado intensamente en este proyecto que nos ha convocado
en forma coherente y realmente atractivo. Bueno, el proyecto... María Mercedes, ¿se puede nombrar los dos autores que me faltan, María Mercedes? Sí, Carlos Vega, que está aquí también con nosotros, y Liliana Figueroa, ¿no? En realidad el programa que se llama así, Desarrollo de Soluciones Informáticas en la Gestión del Capital Humano en Organizaciones de Nuestro Medio a través de grupos interdisciplinarios e interfacultades en el marco de un programa de extensión universitaria. ¿Por qué lo llamamos interdisciplinario? Porque este proyecto nos ha convocado alumnos de la licenciatura de Administración en la cátedra de Relaciones Humanas y Administración de Personal y en las cátedras de licenciatura en Informática y Programador Universitario de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. O sea, es interfacultades porque participamos docentes de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales de la Salud y de la Facultad de Exactas. Que hemos tratado de hacer un proyecto que está en ejecución. Tratamos de trabajar que nuestros alumnos y nuestros alumnos de la Facultad de Humanidades y los alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas en un trabajo cooperativo, colaborativo y en equipo, traten de lograr proponer soluciones informáticas para la gestión del capital humano en dos organizaciones de nuestro medio. Una de las organizaciones es Cotemina, que es una empresa textil, y otra es la SAED, que es una sede administrativa de colegios católicos. O sea, son dos organizaciones totalmente de distinto tipo. ¿Por qué surge esto? Conversando el año pasado con mi compañero de cátedra, Víctor Fernández, veíamos que era importante proponer algunas soluciones informáticas en la gestión de recursos humanos en algunas organizaciones, dado que se venían manejando de forma tradicional. Esta propuesta es llevada a cabo, conversada con el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, y el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, a ver, conversa que tenemos una restrictividad muy fuerte por el decano, conversa con los docentes y ahí comenzamos a trabajar con los docentes del área informática, ¿no? ¿Qué tratamos de hacer? Que brindar experiencias de aprendizaje para la futura inserción en la vida profesional, pero también con intervención, poner en acto todos los saberes teóricos, los saberes epistémicos que los alumnos vienen realizando en los distintos espacios curriculares. Tratamos de lograr, por eso es innovador. Primero innovador porque primera vez que lo hacemos. Estamos en ejecución, estamos viendo algunos resultados que después van a comentar mis compañeros, y también porque hemos realizado esta actividad con docentes de otras unidades académicas. ¿El objetivo cuál es? El desarrollo de esto de aplicaciones informáticas. Para que ello proponemos desarrollar competencias de comunicación, de trabajo en equipo, por supuesto en un ambiente que los docentes le estimulemos la participación de los alumnos y también que los docentes acompañemos y promovemos este proceso de aprendizaje. Eso es en síntesis la primera parte. Ahora le doy la palabra a Liliana para que continúe. No se escucha, Liliana. Bien, sí. Buenas tardes a todos, y para el desarrollo de esta propuesta educativa hemos utilizado fundamentos teóricos sostenidos en 4 ejes importantes. Uno de los ejes que hemos considerado fundamental es, en principio, las transformaciones digitales. Creemos que las transformaciones digitales es el camino para poder aprovechar, para que las organizaciones puedan aprovechar nuevas oportunidades. Estas tecnologías de la industria 4.0 le agregan un valor al abordaje de las nuevas estrategias en los negocios. Otro aspecto importante sobre el cual este proyecto se sostiene es la gestión del capital humano, un proceso que está compuesto por 5 subprocesos claves que tienen que ver con la integración, la organización, la retención, el desarrollo y la auditoría.
Como estrategia pedagógica en el cual se sostiene este proyecto, hemos concebido desde el aprendizaje basado en problemas. Esta estrategia permite a los estudiantes investigar y resolver problemas que se presentan en el mundo real. Además, también, como decía María Mercedes, el aprendizaje experiencial a través de la extensión ha permitido que se pueda articular organización del medio universidad, lo cual constituye entonces una propuesta de formación para que los estudiantes puedan realizar estas actividades o estas experiencias preprofesionales que son fundamentales en su formación profesional. Como actividades fundamentales de este proyecto, hemos propuesto 8 actividades. Para este proyecto, lo primero que hemos planteado es una jornada de presentación del proyecto con integrantes del equipo de trabajo, en donde se ha presentado el proyecto, se han definido los temas sobre los cuales se iba a trabajar, se han armado los equipos de trabajo y se han vinculado los alumnos de la carrera de licenciatura en administración con los alumnos de licenciatura en sistema de información y programador universitario. Cada uno de los equipos de trabajo han definido los roles, han elegido un representante que iba a coordinar al grupo. Luego hemos trabajado también y hemos presentado una herramienta interactiva en donde íbamos dejando toda la información acerca de las organizaciones, entrevistas que los alumnos han planteado y que se les ha hecho a los miembros integrantes de las organizaciones. Esta herramienta interactiva hemos considerado importante porque es un medio a través del cual la construcción del recurso Chenery es el que hemos utilizado como una herramienta importante para que los alumnos puedan trabajar. Otra de las actividades es una jornada de presentación de las organizaciones, en donde los representantes de las organizaciones han trabajado con los grupos que se han conformado. Todas estas actividades en principio, y como estamos trabajando, lo hemos hecho de manera virtual. Los representantes del medio de las organizaciones, les decía, han interactuado con los distintos grupos y en estas jornadas han podido abordar las temáticas que se iban a desarrollar las propuestas tecnológicas en cada una de las organizaciones. Como tercera actividad que proponemos en el proyecto son las reuniones de los trabajos en equipos. Son los mismos alumnos que definen reuniones de trabajo coordinadas, en algunos casos desde las cátedras o en otros casos de manera independiente. Son ellos los que deciden cuándo juntarse y los temas que van a abordar en cada una de estas reuniones para generar las soluciones informáticas. Lo que sí hemos logrado hacer y llevar a cabo son visitas presenciales a las organizaciones, donde en estas visitas cada uno de los equipos han podido tomar contacto con la realidad de la temática que se iba a abordar en las propuestas de soluciones informáticas. Como quinta actividad que proponemos en este proyecto son las tutorías con los docentes. En este caso, desde el equipo responsable trabajamos periódicamente con los alumnos, así como también están trabajando otros docentes que guían los desarrollos de las propuestas tecnológicas. Como sexta actividad en este proyecto, lo que estamos proponiendo es desarrollar y presentar informes de avance de cómo van desarrollando las propuestas y las aplicaciones tecnológicas y finalmente el informe final. Los informes de avance son informes tecnológicos en donde van presentando las distintas propuestas de soluciones que van llevando a cabo cada uno de los equipos.
Finalmente, pensamos plantear una jornada de presentación de resultados en donde las distintas organizaciones particularmente van a participar y donde van a dar su visto bueno a las propuestas de soluciones que se vayan a desarrollar. Y como última actividad, lo que proponemos es difusión de estos resultados a través de los diferentes medios de comunicación o a través de las distintas redes sociales. Como participantes de todo este grupo de proyecto, además de los que decía María Mercedes, que somos docentes de distintas facultades, los estudiantes también de distintas carreras con distintos perfiles están trabajando en este proyecto de investigación y las dos organizaciones del medio que han brindado su total apoyo a la propuesta de este proyecto de extensión que estamos desarrollando. Ahora Margarita va a plantear los resultados que vamos alcanzando hasta el momento. Buenas tardes. Bueno, dentro de todo lo que ha hablado Liliana, aquí nosotros dentro de estas actividades, algunas las hemos desarrollado en un 100% y otras están en desarrollo. Recuerden que este proyecto tiene vigencia hasta marzo del 2022. Así se ha llevado a cabo, por supuesto, la jornada de inicio, la jornada de presentación de las organizaciones, algunas tutorías. Todavía tenemos más tutorías para realizar con los grupos de alumnos. Se han realizado una visita a cada organización, digamos, una sola visita. Se plantea si es posible, por el tema de la pandemia, hacer otra visita más antes de la presentación final de los trabajos. En cuanto a los temas, a la temática de de trabajo, los grupos de los alumnos son 6 grupos los que se han formado de alumnos. 3 están trabajando o haciendo la intervención en la empresa Cotemina y 3 en la organización de la SAED. Los temas que están desarrollando, en este caso los sistemas de información que han planteado y están en desarrollo, tienen que ver con lo que es el sistema de incorporación. Entonces, tanto en Cotemina como la SAED, para incorporar nuevo personal lo hacen de forma totalmente distinta. En la SAED, por ejemplo, que es esta organización que está manejando más de 130 colegios de distinto nivel, primario, secundario y terciario, tiene por semana prácticamente 3 o 4 solicitudes de cobertura de un cargo. Entonces, esto les genera muchísimo trabajo administrativo para lograr seleccionar las personas. Ellos nos han comentado que la forma de trabajo, que es lo que van a hacer nuestros alumnos en su sistema, es primero buscar aquellos docentes o personal, digamos, que cumplen con los requisitos para el cargo que se necesita y cubrirlos primero con personal de la institución. Si es que no hubiese ninguna persona adecuada o con el tiempo disponible, se buscaría en otras instituciones que pertenecen a la SAED y si no se cumple esa condición, se busca nuevos personal para incorporarlos a las instituciones. Entonces, el Disculpa, sistema de Margarita, información... quedan 2 minutos para Sí, cerrar la presentación sí. del trabajo. Bien, el sistema de información en este caso va a permitir hacer una lista de recomendaciones de personales para incorporar. En Cotemina trabajan de manera totalmente distinta, pero también el proceso de selección va a tratar de calificar de acuerdo a competencias y habilidades y de acuerdo a eso hacer listas de recomendaciones para incorporar personal.
También se está trabajando en un sistema de agenda y de comunicación institucional. En la SAED los alumnos están por plantear un sistema, están planteando, digamos, un sistema que nos permita realizar una agenda. Ellos tienen para turnos de distintas reuniones. En Cotemina lo que van a hacer es un sistema para la comunicación con las personas. Y por último, los últimos sistemas son de clima institucional. En ambos casos, en ambas empresas, se va a ver encuestas para determinar, con los correspondientes informes estadísticos, para determinar el clima de la institución en un momento dado. Vamos a las conclusiones entonces ahora. Bueno, buenas tardes. Como conclusión, rápidamente podemos nombrar que la curricularización de la extensión universitaria ofrece importantes oportunidades para la innovación educativa. La transformación digital tiene el potencial de integrar distintas ramas disciplinares y saberes técnicos múltiples. Digamos, todo este proceso que venimos transitando de pandemia ha hecho que todos los procedimientos en las empresas se conviertan en procesos digitalizados y en este caso nosotros a través de este proyecto de extensión estamos cooperando con toda esa transformación. El proyecto de extensión está brindando también oportunidades importantes para desarrollar competencias de relacionamiento entre los alumnos y de trabajo en equipo que muchas veces no se consigue en las cátedras habitualmente, menos aún interfacultades, ¿no? Los alumnos están logrando compartir vivencias y enriquecerse disciplinarmente en este proyecto de extensión. Y a nivel docente, hemos podido como docentes un poco abandonar el paradigma de la transmisión, de ser meros transmisores de información nosotros como docentes y adoptar un poco el aprendizaje basado en problemas como metodología de enseñanza-aprendizaje. Creo que este proyecto de extensión nos ha servido a todos, a los docentes y a los alumnos y como les comentábamos, todavía está en ejecución, estamos en una parte trascendental del proyecto, pero creo que va a dejar valiosos resultados. Bueno, yo sumar solamente el hecho, 30 segundos, de decirles que se animen a implementar la curricularización de la extensión, porque bueno, los alumnos se entusiasman mucho, toman contacto con problemáticas reales y se aborda los contenidos, se aborda desde otro lugar, desde el lugar de cuasi profesional. Y también el ejercicio de interactuar con otras disciplinas hace todo un ejercicio de la comunicación y de elaboración del discurso que es muy rico para los profesores y para los estudiantes sobre todo. Así que bueno, muchas gracias. Seguro que sí, Víctor, seguro que sí. Muy interesante el proyecto. Me quedó una pregunta para el cierre. Bueno, continuamos con el cuarto trabajo, que está titulado Masividad y Virtualidad en la Universidad, una aplicación de Microflip Teacher. Los autores son Torres María C., Álvaro Beatriz, Cosio Patricio, y es de la UNT. Buenas tardes, bueno, muchas gracias. Ahí voy a compartir pantalla. Bueno, nosotros somos de la Facultad de Ciencias Económicas de Tucumán, y queremos compartir la experiencia de lo que fue nuestra materia durante el año 2021. A ver aquí. Me avisan si se puede ver. Sí, ahí estaría compartiendo pantalla, ¿sí? Bueno, el trabajo está realizado por 3 miembros de la cátedra, ¿sí? Es Principios de Economía 1, de una materia de primer año de la facultad. La profesora Torres es la responsable de cátedra y Beatriz Álvarez y quien les habla, Cosio Patricio, somos
jefe de trabajos prácticos que venimos trabajando ya desde el 2020 con este desafío de virtualizar. Objetivos de este trabajo, un poco la hoja de ruta, ¿sí? De qué es lo que vamos a ir mostrando, son estos 5 puntitos en estos 15 minutos para mostrar los objetivos, cuál fue la problemática, el marco teórico y la aplicación concreta de eso que vimos en el marco teórico a la materia y por último resultados, ¿sí? Respecto a los objetivos, fue describir y analizar esta metodología que aplicamos a la materia que se llama Microflip Teaching, ¿sí? Que es una de las modelitos que existe de aula invertida, Flip Classroom, que ya habían mencionado en el trabajo número 2. Respecto a la problemática, bueno, ¿de dónde veníamos? ¿Sí? Nosotros veníamos de un contexto de masividad, somos una materia de primer año con más o menos 1.500, 1.600 estudiantes que se inscriben en la materia, más allá de que, bueno, después hay un porcentaje, un 20-25% que nunca asiste, pero hablamos de clases masivas, de aulas con más de 100, 120 estudiantes en la presencialidad, ¿sí? Donde en ese contexto era, por ahí uno, viéndolo en perspectiva, ¿no? Veía que está esta imposibilidad, entre comillas, de poder cambiar un método de enseñanza, ¿no? Esto de ser como docentes transmisores de contenido y el estudiante que está sentado del otro lado, de alguna manera ejerce un rol de aprendizaje más bien pasivo, ¿no? O sea, de recibir esa información y después estudiar y preparar un examen, donde uno como docente realmente no tiene mucha idea de cuál es el grado de avance o cuáles son las dificultades, ¿no? Porque bajo esa masividad muchas veces es difícil saber en qué está cada uno de esos estudiantes. ¿Dónde llegamos? Bueno, llegamos a un contexto de virtualidad, donde en esa masividad que continuó, porque seguíamos con una matrícula de 1.600 alumnos, ahora el problema era que ni siquiera les veíamos las caras. Antes en el anfiteatro uno intuitivamente podía percibir si algún contenido se entendía o no, hacer una explicación ulterior, pero en el contexto de virtualidad con cámaras apagadas era como hablar hablar a agujeros negros, ¿no? Uno no sabe a dónde van esas palabras. Vista esa problemática, nosotros tratamos de buscar un encuadre para fomentar un aprendizaje activo. Entonces encontramos en la literatura, bueno, esto del aula invertida, justamente que el concepto del método tradicional de enseñanza que les decía que todos nosotros estamos acostumbrados en general, ¿no? Donde las lecciones se imparten dentro de un aula, ¿sí? Y después en la casa el estudiante tiene que realizar la parte más bien práctica, los deberes o las tareas que se les asignaba. Bueno, pasar de ese método tradicional, el aula invertida justamente cambia el lugar donde se realizan estas actividades, ¿sí? Las lecciones ahora se realizan en casa, en el caso del aula invertida, ¿sí? Se toman, entre comillas, las lecciones en casa y luego se utilizan las clases con el docente para generar la parte práctica. Pueden ser ejercicios, casos de estudio, problematización de la vida real, ¿sí? Como mencionaron en el trabajo anterior. En el caso del Microflip Teaching, encontramos este trabajo de Fidalgo Blanco, Sein Echaluk y García Peñalvo el año pasado, donde un poco plantean cuáles son las fases que se dan dentro de esta metodología, ¿no? La fase 1 es exponer los contenidos, ¿sí? Esto se hace en la casa, ¿sí? El estudiante tiene ese primer contacto conceptual, teórico, ¿sí? A través de materiales de lectura, videos, podcasts, audios, lo que sea, de manera de disparar el proceso, ¿sí? En la segunda fase, los estudiantes, luego de haber visto estas lecciones, tienen que realizar algún tipo de actividad, puede ser un trabajo práctico, resolución de ejercicios, ¿sí? Consignas que le generan los docentes, y por último, la fase 3, ¿sí? De esa fase 2, todo lo que realizan los estudiantes en ese momento de poner en práctica lo que vieron en la fase 1, genera información, ¿sí? Genera datos que después los docentes pueden observar, procesar y gestionar al fin y al cabo, justamente para poder diseñar la clase que vendría a ser la tercera fase, ¿sí? La lógica de esto es que se alcance un aprendizaje activo, ¿sí? Que el estudiante esté en todo momento, ya sea en su casa, en las primeras 2 fases y después en la clase con el contacto con el docente, estén involucrándose, tengan un rol no de recibir la información, sino de ir avanzando y de ir poniéndose en contacto y generando actividades, ¿no?
En el caso concreto, vamos al punto 4, cómo fue esta aplicación del Microflip Teaching a principios de Economía 1. Nosotros planificamos, ¿sí? Esta planificación se le hizo previamente al dictado de la materia, lógicamente. Se le comunicó a los estudiantes cuál iba a ser la modalidad semanal, ¿sí? Y todos los lunes nosotros habilitábamos justamente estos contenidos, ¿sí? Los poníamos a disposición de manera asincrónica a los estudiantes para que ellos tuvieran ese primer contacto con la teoría, con los conceptos, ¿sí? En algunos casos ejercicios modelo, pero para que ellos tuvieran en su casa esa primera inmersión en los contenidos. Luego, en un segundo momento, lo que sería la fase 2, el Microflip Teaching, ¿sí? Los estudiantes, después de haber visto esas lecciones, entraban en una fase de resolución de ejercicios, ¿sí? Creamos trabajos prácticos semanales, ¿sí? Con ejercicios justamente que abordaban la temática de la unidad correspondiente, y después ellos tenían que, si bien esto era la idea de que el trabajo práctico se resuelva a mano, que después ellos carguen sus resultados, los resultados intermedios, los resultados finales de los ejercicios, en un cuestionario, para que nosotros como docentes tuviéramos esa información para después preparar las clases, que sería la fase 3, justamente se abordaban los ejercicios que más dificultades habían tenido, ¿sí? O sea, los lunes se habilitaban las lecciones, durante la semana ellos iban resolviendo el trabajo práctico, entre el viernes hasta el lunes de la semana siguiente tenían plazo para cargar sus resultados, ¿sí? En ese lapso de tiempo ellos no sabían qué notas se habían sacado, ni ningún tipo de retroalimentación. Recién a partir del martes ellos podían saber, justamente para evitar que durante ese lapso de tiempo haya, digamos, que se copien o que a alguno le pasen los resultados, ¿no? Y después, bueno, el martes ellos podían entrar, ver de qué se trataba, digamos, cuántos se habían sacado en ese trabajo práctico, qué nota habían obtenido, pero más que eso, lo importante era que cada uno de los ejercicios que ellos cargaban sus resultados tenían una retroalimentación específica, ¿sí? Justamente se buscaba que el estudiante, cuando se equivocaba, de parte nuestra, de manera automática, el cuestionario le diese una retroalimentación indicándole de alguna manera el por qué, ¿sí? El por qué se había equivocado y orientándolo hacia qué tenía que profundizar o inclusive sugiriéndole que retome cierta lección o que revise cierto video. Bueno, y después los días miércoles de la semana siguiente, ¿sí? se daba esa clase práctica. La fase 1, estas lecciones un poquito más en detalle para mostrarles un pantallazo. Nosotros generábamos primero una parte texto, ¿sí? Pudimos conjugar distintos autores, unificar criterios de notación, que por ahí eso era una dificultad en la presencialidad al utilizar capítulos de distintos libros, así que pudimos editar, hacer lecciones, digamos, con contenidos cortos, ¿sí? La idea nuestra era lo que en una clase de 1 hora y media, dividirlo en varios modulitos, ¿sí? En lecciones cortas, donde el alumno tuviese la lectura, después un video grabado por algún docente de la cátedra donde explicaba ese contenido, y luego algunas preguntas autoevaluativas para que el alumno pudiese saber si había asimilado o no esos contenidos, ¿sí? Y de esa manera iban avanzando de lección en lección. La lógica fue esto de gamificar, ¿sí? O ludificar el aprendizaje, de manera que las lecciones se iban desbloqueando de alguna manera, o sea, al hacer lecciones más bien cortas y videos cortos de 7, 10, 15 minutos, no más que eso, cuando completaban un bloque de lecciones se desbloqueaba el siguiente y así sucesivamente hasta poder completar las actividades semanales, ¿no? Por otro lado, bueno, acá tienen una captura de lo que era el aula virtual, que es Moodle, ¿sí? Cuando hablaba de lecciones en la diapositiva pasada me refiero al recurso lección dentro de Moodle, ¿sí? Y los trabajos prácticos, justamente como pueden ver ahí en la pantalla, primero, o sea, ellos después de completar el primer bloque de lecciones ya se habilitaba el PDF. PDF es el temario, solamente con las consignas de los ejercicios, para que ellos lo puedan descargar e ir resolviendo en su cuaderno a mano, digamos, ¿sí? Cada una de las actividades propuestas, ¿sí? Siempre esto en casa. Y luego, para poder acceder al cuestionario, ¿sí? El cuestionario para cargar los resultados, en esa semana tenían que completar los bloques de lecciones. Y en este caso, esa semana tenía 2 bloques de lecciones, lo que era la parte A y la parte B, y después, bueno, poder sí justamente cargar sus resultados entre el viernes y el lunes de esa semana, digamos, para poder completar las actividades propuestas, ¿sí? Todo esto es el momento en casa, fase 1 son las lecciones y fase 2 son el trabajo práctico,
con su correspondiente carga de resultados, ¿sí? Y por último, la fase 3 fueron las clases sincrónicas, ¿sí? El docente revisaba las estadísticas tanto de las lecciones como de los cuestionarios para poder saber en qué partes había tenido dificultad de los alumnos, ¿sí? En las clases de consulta muchas veces se profundizaba algunos conceptos que habían surgido en esas preguntas autoevaluativas de las lecciones, y en las clases prácticas se resolvían los ejercicios con más dificultades, ¿sí? A modo de ejemplo, la imagen de la pantalla muestra un trabajo práctico que constaba de 33 preguntas, ¿sí? Cuando ustedes se fijan, esas barritas violetas lo que muestran es el índice de facilidad, ¿sí? Es qué porcentaje de los estudiantes de esa comisión, o se puede tomar de todos los inscriptos, lograron contestar correctamente la pregunta, ¿sí? Si ustedes se fijan, con las flechas naranjas indicamos algunas preguntas, por ejemplo, de la 14 a la 17, que correspondía a un problema dentro de ese trabajo práctico, generó muchas dificultades, ¿sí? Pocos alumnos, menos del 40%, logró contestar correctamente. Lo mismo ocurre entre la 21 y la 25. Entonces, sabiendo eso, nosotros docentes íbamos a la clase resolviendo principalmente los ejercicios que más dificultades habían generado, ¿sí? Bueno, algunos resultados, ¿sí? de esta experiencia. Bueno, lo que permite este sistema de microfield teaching es justamente tener datos, ¿sí? Tener datos de esta masividad de alumnos que cursan con nosotros para poder saber el grado de avance, el grado y el ritmo de avance de una comisión, por ejemplo. Entonces, nosotros trabajamos en hacer un seguimiento semanal. Parte de nuestra metodología era una vez a la semana segmentar grupos de alumnos para enviarles un correo, un mail, tratando de alentar a que sigan así a los que iban bien, a los que iban más o menos tratar de estimularlos para que se pongan al día, y los que iban retrasados muchas veces solamente preguntar si habían tenido algún problema o si necesitaban aclarar algún concepto, recordarle que existía la clase de consulta, bueno, en fin, mostrar una cercanía por parte del docente para ayudarlo en este contexto de distanciamiento, de virtualidad, que muchas veces uno no sabía qué pasaba del otro lado de la pantalla, ¿no? Como primer resultado comparamos 2021 con 2020, que no fue tan sencillo hacer una comparación directa porque pasaron muchas cosas en este periodo de tiempo, no hay punto de comparación directo, pero lo que sí pudimos ver es que nosotros, al aplicar ese seguimiento semanal a través de mail, que no lo habíamos hecho en 2020, y el establecer los trabajos prácticos obligatorios, ¿sí? Pudimos ver que la cantidad, el porcentaje de alumnos que lograron completar los bloques de lecciones, ¿sí? Que son las columnas celestes, cada una indica un bloque de lecciones, fue mucho mayor en 2021 respecto al 2020, ¿sí? Lo que da un indicio, a priori sería un indicio de un menor desgranamiento durante el cursado, ¿sí? Patricio, disculpa, te quedan 2 minutos de exposición. Bueno, ya voy cerrando, ¿sí? Por otro lado, bueno, comparamos la cantidad de reproducciones de los videos que nosotros creamos y subimos a YouTube, y vimos que justamente durante el cursado, en el 2021, fue mucho mayor, fue más del doble de lo que vieron en 2020, ¿sí? O sea, 111.000 reproducciones en 2021 contra 52.000 en 2020. Esta metodología, así como decía, permite el seguimiento de los estudiantes, esto de segmentar y mandar mail. Por otro lado, nos permite identificar cuáles son esas unidades temáticas que más dificultades generan los alumnos, que en la presencialidad por ahí uno percibía con algunos casos, pero no tenía, digamos, a ciencia cierta, no sabía cuáles eran los temas más difíciles. Y por otro lado, esto de marcar el ritmo al estudiante, de semanal, con un cronograma específico planteado al principio, fomenta un hábito de estudio que esto excede al trabajo que presentamos en las encuestas que nos llegaron después. Muchos alumnos estuvieron contentos con esta metodología porque de alguna manera hacía que evitaba que ellos dejen la materia o que se atrasen en el transcurrir del cuatrimestre, ¿no? Y como aspecto quizás negativo, algo que tenemos que revisar es una caída paulatina en la asistencia en lo que fueron las clases sincrónicas, ¿sí? Las clases esas de resolución de ejercicio de los miércoles, que eran por Zoom, fue disminuyendo la cantidad de asistentes porque no eran obligatorias, ¿sí? Nosotros decidimos que vayan ahí los que tengan dudas, ¿no? Bueno, esto, algunas posibles causas, alumnos con dificultades de acceso a internet, o bien hartazgo de estar conectados por videoconferencia, inclusive nosotros como docentes no estar capacitados del todo en generar clases dinámicas, ¿no? Bueno, como conclusiones, esta posibilidad de la metodología de reducir deserción y desgranamiento, fomentar el aprendizaje activo, ¿sí? Por otro lado, facilitar el seguimiento,
y a futuro desafíos desde la cátedra, digamos, para poder evaluar correctamente si esto genera un mejor rendimiento académico o no, poder tener un contrafáctico, o sea, un año que se pueda decir, bueno, este año es comparable con este otro, dado todos los cambios que vivimos desde 2020 para aquí. Creemos que en 2022 podríamos crear un contexto que sea comparable con el último año prepandemia, que sería el 2019, o eventualmente con el 2021, ¿sí? Y lo último, y con esto cierro, ¿sí? La idea futuro es combinar estas bondades de la virtualidad, esta retroalimentación que brinda para la fase 1 y 2 del Microflip Teaching, con una fase 3 que sea presencial el año próximo, de manera que el encuentro ese de la clase para resolver los casos, los ejercicios, las situaciones problemáticas, hacerlos in situ, dentro de un aula sincrónico, cara a cara, para poder estimular, aprovechar la bondad esa que tiene el encuentro, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Muy interesante el trabajo. Bien, continuamos con el último trabajo de nuestra reunión virtual. Está titulado Repensando las estrategias de enseñanza, aprendizaje universitaria en la pospandemia. La autora, expositora es la magíster Gallo Leticia Inés, y es un trabajo de la UNCA, de nuestra universidad. Leticia, cuando quiera compartir la presentación. Disculpa, Leticia, estás muteada, ¿eh? Ahí estamos. Bien. Hola. Ahora sí, Hola. Perfecto, se ve y se escucha lo más bien. Bárbaro, gracias. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un placer estar hoy compartiendo este espacio con todos ustedes. Como dijo Evelyn, a quien le agradezco la presentación, el trabajo que voy a desarrollar se titula Repensando las estrategias de enseñanza-aprendizaje universitaria en la pospandemia. Este tema de la pospandemia y el interrogante con el que quiero arrancar hoy es precisamente cómo volvemos a las aulas. Porque en realidad hubo una adaptación repentina cuando fue el COVID-19 por parte de toda la comunidad universitaria, que de repente tuvimos que adoptar la educación remota como una forma de dar continuidad a las actividades académicas. Y eso también por el lado de los docentes, tuvimos que adquirir rápidamente destrezas digitales que nos permitieran pasar de esas tradicionales clases presenciales a las clases virtuales hasta en cuestión de horas, porque tuvimos que de repente empezar a estudiar herramientas y Zoom, Meet, crear grupos de WhatsApp, armar el aula virtual, elegir qué herramientas íbamos a usar, qué interacción íbamos a tener con los alumnos, y también los alumnos tuvieron que hacer lo suyo desde su lado y se tuvieron que acomodar y educarse desde este lugar. Y la verdad que a modo personal puedo decir que me siento muy gratificada con los resultados alcanzados en este periodo y del trabajo que hemos realizado todos los docentes para dar y garantizar la continuidad de las actividades en medio de un contexto tan complejo. No obstante, y de acá la pregunta, es que hoy siento que es un periodo que ya pareciera de pospandemia, porque si bien no se ha terminado, estamos retornando a las aulas, cuidándonos, y me parece muy importante en este sentido lograr capitalizar, aprovechar, mejorar todo lo que en este periodo hemos logrado. Entonces, siento en este sentido que es un momento de reflexión, te damos un tiempo para observar, pensar, investigar, estudiar, planificar, y por eso acá en la filmina pongo la planificación post-COVID, porque el momento que estamos es diferente y nos demanda cambios. Y ese es el gran desafío vinculado a plantear nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje para lograr los objetivos educativos.
Hay que tratar de trazar un plan para lograr ciertos objetivos, pero dentro de una sociedad cambiada. Que el retorno a las aulas no implique desaprovechar todo aquello que hemos descubierto y que puede contribuir enormemente en la excelencia educativa. Es por esto que en esta filmina remarco algunos temas que me parecen fundamentales tener presente a la hora de trazar estas estrategias de enseñanza-aprendizaje. En primer lugar, que estamos ante una nueva realidad social que ha dejado la pandemia y que la debemos tener en cuenta porque en definitiva nosotros lo que buscamos es formar profesionales de excelencia que contribuyan al desarrollo de la sociedad en la que están insertos. Además, el segundo punto que se refiere a la sociedad digital es porque sin lugar a dudas hoy estamos ante una sociedad digital, más digital que nunca. Ya la tecnología es parte de las personas, internet, teléfonos, computadoras, tantas otras herramientas que usamos de manera cotidiana y que no queremos prescindir de ellas. Y en ese uso también debe ser incorporado de manera definitiva la tecnología en el campo educativo. Como tercer punto que planteo al trazar estas estrategias, es que tenemos que tener presente que estamos en un contexto de cambio permanente y que esto lo que requiere principalmente es educar en nuevas habilidades a través de modernas técnicas de enseñanza. Y como último punto a remarcar en este trazado de estrategia, es que hay que tener en cuenta las oportunidades que nos dejó la pandemia. Porque sin lugar a dudas hemos adquirido muchas competencias y hay que seguir avanzando, hay que seguir mejorando, hay que ir más profundo. La tecnología ha abierto para la educación un gran abanico de oportunidades para probar nuevas herramientas, para mirar el aprendizaje desde otro punto de vista. Entonces, en base a esto es un poco cómo deberíamos empezar a trazar nuestras estrategias. Dentro de estas estrategias, no quiero dejar de mencionar estas, que de hecho algunos colegas recién las plantearon en sus exposiciones precedentes. Una, sin lugar a dudas, y que está presente de ahora en más, es la bimodalización y hibridación. De hecho, justo vi que el doctor Juni abrió en su charla con una ponencia sobre esta temática, porque como dijimos recién, un requerimiento de hoy es el de incorporar la tecnología dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la bimodalidad se ha convertido en un reto post-pandemia, principalmente para aquellas universidades en las que la totalidad de sus actividades eran presenciales antes del COVID. Entonces, esta es la gran oportunidad para aprovechar las ventajas de la enseñanza virtual y presencial, optimizando que, en definitiva, el proceso de enseñanza-aprendizaje y siempre de acuerdo a la nueva realidad del contexto. Otra estrategia que me parece fundamental ir incorporando y que también la trataron otros colegas en las exposiciones precedentes, es la del aprendizaje basado en proyectos o problemas, que lo que busca principalmente es la participación activa del alumno para el desarrollo de su pensamiento crítico, vinculando esa teoría con la práctica, con la realidad. Y como ligado a lo anterior, vamos a tener que revisar los recursos tecnológicos, el tercer punto que tenemos en la filmina. Hay que mirar desde lo que disponemos en el aula, fuera del tradicional pizarrón, hay que analizar si el internet es buena, con cuántas computadoras contamos, qué porcentajes en relación a los alumnos, hay que analizar nuestros alumnos, si cuentan con esos recursos, tablets, celulares, computadoras, qué herramientas tenemos disponibles que podemos usar
entre aulas virtuales, foros, Zoom, Meet, WhatsApp, mail, video y tantas otras que podemos usar. Y el último punto, dentro de estas nuevas estrategias que se dirigen a implementar algo diferente, requiere asimismo de nuevas competencias docentes, que van a venir muy ligadas a aquellas destrezas en el uso de las tecnologías, a esa comprensión y adaptación al entorno, al contexto, a tener flexibilidad, poder dirigir trabajos en equipos, estar abierto a preguntas, y todas aquellas habilidades transversales que marcarán una importante diferencia en la forma de impartir los contenidos. Y en este punto es muy importante la capacitación, el intercambio y la socialización de experiencias pedagógicas. Por estos espacios que tenemos la oportunidad nosotros de compartir entre colegas son tan importantes, por eso indudablemente muchos debemos haber realizado también cursos durante la pandemia y los vamos a seguir haciendo seguramente con la pospandemia. De manera breve, para refrescar lo que son lo que mencioné recién, estas nuevas estrategias, con respecto a la estrategia bimodal de aprendizaje, es aquella propuesta educativa que sabemos que combina aquellas actividades en línea, que pueden consistir en un aula interactiva, como un campus virtual, o por ejemplo, en aquellas actividades que estén dirigidas a que potenciemos más la comunicación, que le demos acceso a los alumnos a materiales de diversos formatos, como videos, clases grabadas, simulaciones, se están usando juegos, además de los clásicos textos o libros o artículos académicos o noticias que seleccionamos y subimos al aula virtual. Y esto lo que nos permite es expandir también el aula, porque el alumno está teniendo acceso en diferentes momentos a su tiempo, desde su celular, desde su tablet, desde su computadora. Y esas actividades en línea, con la bimodalidad, lo que hacemos es combinarlas con las clases sincrónicas o asincrónicas, según si se requiere la conexión simultánea o no simultánea entre el docente y los alumnos, y a su vez la combinamos con la presencialidad, es decir, con las clases presenciales activas con los alumnos. Y el objetivo principal que me parece de esta bimodalidad es el de enriquecer a la enseñanza con los nuevos recursos tecnológicos disponibles sin perder de vista una de las principales ventajas de la modalidad educativa presencial, que es el intercambio cara a cara con el alumno. Entonces, con la bimodalidad haríamos la práctica de ir incorporando cada vez más la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Recién también hablamos del aprendizaje basado en proyectos. Y sobre esto quiero focalizar en los siguientes puntos. Porque en realidad me pareció muy interesante incluirlo como una estrategia que combina muy bien con la bimodalidad. Porque como bien dijimos, una parte de esa bimodalidad son las clases presenciales. Y la idea sería reconvertir las típicas clases magistrales y pensar en nuevas formas de impartir los contenidos. Entonces, este aprendizaje basado en proyectos o problemas, una de las características más importantes que tiene es su carácter interdisciplinario, porque integra diversos contenidos para lograr una mejor comprensión del alumno. Otra característica que tiene y que es muy importante en tiempos actuales es que vincula la teoría con la práctica de la realidad. Y en este sentido, ahí podemos utilizar la presencialidad con una dinámica diferente. Se pueden, por ejemplo, aprovechar la presencialidad haciendo talleres, o que sea un espacio de intercambio de las experiencias grupales. Otra forma puede ser trabajando con las prácticas profesionales supervisadas,
o ser usado como espacio para debatir y trabajar temas claves, o donde obviamente el alumno va a aprovechar para hacer preguntas y sacarse dudas. Además, otro punto que marco y que es muy enriquecedor de este aprendizaje basado en proyectos Vale, dice que interrumpa, te quedan 2 minutitos para cerrar la presentación. Gracias, Emily. Es el trabajo en equipo porque promueve el aprendizaje colaborativo. Y como última cuestión que quiero resaltar como muy interesante esta metodología es que trabaja en la autonomía del alumno, lo cual es fundamental para que el proceso resulte exitoso. Los estudiantes en este sentido asumen un rol activo en las clases, desde que tienen que investigar, explorar, planificar, descubrir, tienen que tener iniciativa. Hoy hay que pensar que ya la tecnología les cambia a los alumnos la forma de acceder a los contenidos. Hoy con Google hacen un enter y encuentran lo que buscan, tienen un chip distinto y nosotros nos tenemos que acomodar distinto. Es por eso que el objetivo, como pueden apreciar en la filmina, es la construcción del conocimiento a través de la interacción con la realidad. Ya no se trata de que el alumno repita de memoria, sino que se trata de construir el aprendizaje, que el alumno gestione su propio aprendizaje. Entonces el docente acá tiene un rol más de acompañamiento que estimula que el alumno vaya haciendo su propio recorrido. Bueno, ya empezando a cerrar con el tema, la idea entonces sería diseñar las estrategias de enseñanza-aprendizaje siempre con una mirada profunda en la materia, en su contenido, en la propuesta y el alumnado con el que se está trabajando. Obviamente también hay que mirar los espacios, los tiempos, la estructura, los recursos a utilizarse, las formas de impartirse las clases, los tipos de evaluación, porque tenemos que repensar las formas de evaluación también. Sería en definitiva la forma en la cual se va a cursar la materia, se va a enseñar y se va a aprender. Esto también hay que tener en cuenta que no se trata de dejar de lado los recursos tradicionales, que seguirán siendo efectivos en muchas situaciones. Hay que saber elegir en cada momento lo mejor de la educación presencial y lo mejor de lo virtual, de acuerdo a las necesidades del grupo de alumnos y del contenido que se tiene que dictar. Entonces, es ir más allá de incorporar simplemente la tecnología, porque el cambio tiene que ser mucho más profundo. Y además, la bimodalidad implica que también existe una presencialidad. Entonces, como dijimos recién, hay que plantear nuevos recursos y equipamientos para el aula, modernizar a las aulas para que se pueda usar la tecnología también durante las clases presenciales. Por eso, por ejemplo, en una de las imágenes que les comparto acá, tienen la típica clase magistral y un aula más moderna que ya incorpora teles, otros tipos de pizarra, y tenemos las imágenes de un grupo de alumnos ya trabajando de manera autónoma con la tecnología, en grupo, que son cuestiones muy importantes en tiempos actuales. Las reflexiones final que les quiero dejar es primero de pensar nuevas estrategias curriculares que miren la realidad, espacios de trabajo colaborativos y dinámicos, formas de evaluación alternativas y con un gran protagonismo del estudiante. Estas estrategias cambian las maneras de enseñar y de aprender y requieren más que nunca de una adecuada planificación, de una permanente capacitación y de la revisión constante de las demandas de la sociedad actual. Y en ese camino, los docentes debemos estar dispuestos a reinventarnos, innovar y comprometernos con la nueva realidad. Muchas gracias. Agradecemos, Leticia, tu participación. Gracias, Evelyn. Gracias a todos. Bien, tenemos 15 minutos para hacer consultas, preguntas a los autores expositores. Bueno, voy a hacer yo una preguntita. Al trabajo, no escribió nadie, ¿no? ¿Van a echar? No escribieron ninguna, no hicieron ninguna pregunta.
Para el trabajo de UNCE, de María Mercedes, yo me identifico contigo, María. Disculpen, no es porque me acuerdo el nombre de María, la tengo más presente. Porque me quieren mucho, entonces. Claro, por supuesto, sí, María. La verdad que, bueno, estuve en contacto con Sony y, bueno, bien, María Mercedes. Sí, me quedó como para hacer una pregunta, me pareció interesante. En el caso ustedes hablan de una actividad preprofesional. Esa actividad extensionista del alumno es reconocido por la facultad. Y en el caso de que el alumno cumpliera con, no sé cuáles son los requisitos que tienen ustedes en la facultad para que sea válida una PPS, si esa actividad preprofesional la hace cumpliendo los requisitos para que sea válida como una PPS, ¿se le reconoce? Con respecto a los alumnos de la licenciatura en administración, no, los PPS están haciendo los alumnos de la licenciatura en informática. Así que Liliana te puede contestar eso. Los alumnos de nosotros están formando parte del proyecto para poner en manifiesto sus saberes, como he dicho, pero quienes están cumpliendo para certificar las PPS son los alumnos de informática, ¿no? Así que creo que Liliana en eso te va a dar respuesta, o Margarito, Carlitos, ¿no? Sí, en ese sentido, los alumnos que terminen de completar el desarrollo de la aplicación y cumpliendo con estos informes de avance, porque justamente a través de los informes de avance y informes de finalización van a ir acompañando todo el proyecto de desarrollo y toda esa documentación se presenta para que sea reconocido como una actividad de PPS. Además, como hemos empezado en este segundo cuatrimestre, cumpliríamos la carga horaria que se requiere para un reconocimiento de PPS. Bien, Liliana, bien. Me parece sumamente interesante porque nosotros acá en Catamarca tenemos una oficina también de orientación al emprendedor donde los alumnos pueden hacer una práctica preprofesional y obviamente aquellos alumnos que están en condiciones de que se les reconozca por la cantidad de materias, en nuestro caso, que tienen que tener aprobada la carrera, se les reconoce como una PPS. Te aclaro algo, Evelyn. Nosotros en nuestro espacio curricular con el profesor Víctor Fernández, nosotros tenemos en todo lo que el alumno tiene para regularizar o promocionar, también tiene su participación en el proyecto, ¿sí? Y los aportes que los alumnos hacen al proyecto, ¿no? O sea que también está en una de las pautas de evaluación para promocionar o regularizar la materia, ¿no? O sea, no hacen práctica profesional y esa práctica profesional a través del proyecto les sirve para que el alumno pueda regularizar o promocionar la materia, ¿no? Y los alumnos, perdón, me meto, los Sí, alumnos sí, tienen adelante. la resolución de la facultad de reconocimiento como integrantes de un proyecto de extensión. Claro. Porque van incluidos en la formulación del proyecto que formalmente se presenta. Claro, sí. Este proyecto en realidad se ha presentado a evaluación como proyecto de extensión, está en proceso de evaluación este proyecto de extensión, pero nosotros hemos avanzado en el desarrollo en este segundo cuatrimestre, por eso la finalización del proyecto va a ser febrero del 2022. Finalizar el año académico. Bien, bien, Liliana, María Mercedes, Víctor, gracias por la respuesta. Bueno, y me queda otra preguntita para el trabajo de UNSA, no sé si estará por allí el autor expositor, creo que sí. Era Víctor el nombre, si no, a ver. Sí, Víctor. Estaba hace rato. Quizás que, no sé si estaba, creo que estaba acompañado por... Ana Laura, sí. Ana Laura Moya. Sí, sí. Ana Laura, ¿cómo estás? Bien. Sí, tengo una pregunta porque me parece también sumamente interesante, bueno, todos los trabajos. Ustedes cuando hablan de centros de nodos, ¿son los centros de capacitaciones de UNSA o entendí mal? ¿O son centros que tiene la universidad en esas zonas vulnerables? No, es la propuesta de crear esos centros, esos nodos, dependiendo del tipo de conectividad que tengan. Ah, ok. Pero UNSA tiene centros como centros
en zonas vulnerables para que los docentes puedan hacer intervenciones? No, este sería el proyecto. Ah, ok, bien, Sí. bien. Sí, nuestra universidad tiene algunos centros en zonas vulnerables y nosotros como docentes aprovechamos esos centros para hacer capacitaciones con... Claro. para Lo que poder sí intervenir. tiene son, digamos, sedes. Sí tiene una en San Antonio de los Cobres, una nueva carrera, pero bueno, eso es algo nuevo, ¿no es cierto? Sí, Bien. eso sí tiene. Las sedes en ciertos lugares, sí, como en Santa Victoria Este también, algunas carreras, algunas tecnicaturas. Ah, bien, Ana Laura. Bien, si no hay más preguntas, bueno, ¿alguien más que desea hacer alguna pregunta? Bueno, la verdad que no me queda otra cosa que agradecerles la participación en el encuentro. Para mí ha sido un placer poder participar en la organización. Este encuentro para nosotros como docentes es tan rico, ¿no? Porque escuchamos y nos valemos de las experiencias de ustedes y de las nuestras para seguir enriqueciendo las cátedras. Que bueno, estamos liberados y la tecnología nos acompañó, no se nos cortó internet. Gustavo, que nos hizo la asistencia, te agradezco un montón. Así que bueno, hemos cumplido. Bueno, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Felicitaciones. Saludos. Gracias. Felicitaciones Gracias. a todos. Muy buena la organización. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.